O vinho verde, o el vino verde en español, es el vino portugués más producido, más consumido y más exportado. Cerca de un 10% de la producción portuguesa de vinos son vinos verdes. Pero, ¿qué es el vino verde? ¿Por qué se llama así? Pues lo analizamos en este programa y cataremos dos interesantes viños verdes. Un blanco y un tinto. Bienvenido a Vino Clarito. Vino Clarito, el vino explicado para que todos lo entiendan. Un viño verde o el vino verde no es un tipo de vino, no tiene una elaboración diferente o especial al que puedan tener otros vinos de diferentes regiones. Tampoco se elabora con una uva determinada, es una denominación de origen. Desde 1908 ya era una región demarcada, la región dos viños verdes, la región de los vinos verdes, situada al noroeste de Portugal, en la región Miñota o del Miño, haciendo frontera con España, con Galicia, y se encuentra fundamentalmente, aunque no coincide plenamente, pero se encuentra entre los márgenes del río Duero y el río Miño, que hace frontera entre Portugal y España. ¿Por qué se llama verde? Pues hay diferentes teorías, para todos los gustos. Son cosas que vienen de antiguo, de tradiciones, y que realmente pues nadie recoge en el momento por qué se le va a denominar por la gente vino verde. Pero vamos a ver varias opciones. Si vamos a Portugal a comer a un restaurante, en el menú, o la ementa, como dicen los portugueses, pues normalmente nos ponen viño verde o viño maduro, es decir, vino verde o vino maduro. Y ahí ya, pues, podemos tener la idea de que el vino verde, pues es un vino que siempre va a ser consumido muy joven, a diferencia de los vinos maduros que van a estar más tiempo en la botella. No siempre es así, aunque la generalidad de los vinos verdes son para consumir jóvenes. Pero ya tenemos algunos vinos verdes, fundamentalmente de uva Albariño, que es como nuestra Albariño española, que tienen alguna maduración en barrica y no son para consumir en el año y se pueden guardar con magníficos resultados durante varios años en la botella. Otra teoría es que la región Miñota es tan verde, es una región preciosa, surcada por numerosos riachuelos, muy frondosa, muy verde, con muchos bosques, muchos árboles, y realmente un sitio muy bonito para visitar. Pues debido a esa frondosidad, a ese verdor de la región, pues algunos dicen que como era de allí, pues esos vinos se llamaban verdes por ser de una región tan verde. Tengo poca fe en esta teoría. Y hay otra teoría que me parece bastante sólida, que es una región de minifundios. La propiedad está muy repartida y los propietarios tienen muy pequeñas parcelas.
Es una región, asimismo, muy populosa, y en la historia de Portugal, pues es una región normalmente de las más pobres, o ha sido de las más pobres de Portugal. En los siglos XVIII y XIX, cuando llegó del continente americano el maíz y la patata, pues se dedicaron con intensidad en la región a cultivarlas. Y en muchas viñas pues se dedicaban a marcar los límites entre los pequeños campos, aprovechaban los muchos árboles y las hacían emparradas trepando por las ramas de los árboles. En fin, no estaba en las mejores condiciones para ser plantadas. Y allí, debajo de la sombra del árbol, pues las uvas normalmente no maduraban lo suficientemente o no maduraban suficientemente, y el vino realmente tenía una acidez rabiosa porque la uva no había madurado lo necesario. Y ahí pienso que empezó a llamarse viño verde, un vino que estaba agradable pero tenía tantísima acidez que aquello estaba algo verde. Eso para mí es la teoría de mayor peso dentro de darle explicación al origen de la palabra vino verde. La región produce 100 millones de botellas al año aproximadamente, tiene 20.000 viticultores, algunos de ellos tienen una pequeña parcelita y muy pocos tienen grandes parcelas, y se dedican unas 600 bodegas a elaborar los vinos. Los vinos son blancos, los mayoritarios, tintos y algunos minoritarios rosados. Los tipos de uvas que se utilizan son de gran diversidad, se utilizan hasta 42 uvas diferentes en la región de los vinos verdes, y como nos tiene ya bien acostumbrado Portugal, pues son casi todas castas, ellos dicen castas en portugués, uvas autóctonas que solo se producen en Portugal. Así tenemos, por ejemplo, para producir blancos, tenemos la famosísima Albariño, que es la misma que nuestra Albariño gallega. Por eso, en la denominación de origen española, Rías Baixas, se puso al principio denominación de origen Albariño, pero claro, no podía tener el nombre de una uva, y además los portugueses también tienen esa uva, con lo cual se cambió finalmente y se denominó denominación de origen Rías Baixas. Pues bien, las uvas blancas que se utilizan, además del albariño, son la Loureiro, Trachadura, que también tenemos equivalentes en España, Loureiro y Trachadura, Azal, Arinto, y para los vinos tintos, pues tenemos Viñao, es la uva más principal que se utiliza, también tenemos Borrasal, tenemos Amaral, Espadeiro, Padeiro y en fin, otras muchas uvas blancas y tintas, hasta más de 40. La región, denominación de origen controlada viño verde, tiene 9 subregiones: la región de Amarante, subregión de Ave, Baião, Basto, Cábado, Lima, Monção y Melgaço, que es donde se producen fundamentalmente los vinos de Albariño, Paiva y Sousa, todas, como digo, en la región demarcada vino verde, noroeste de Portugal. Tradicionalmente los vinos verdes solían hacer el resto de fermentación, fundamentalmente la fermentación maloláctica, dentro de la botella. Eran envasados, eran embotellados muy prematuramente. Y como además son vinos de buena acidez, pues tienen buena cantidad de ácido málico, y como resultado de esa fermentación maloláctica dentro de la botella, los vinos normalmente estaban turbios y tenían un resto de gas. Ese gas pues realmente era agradable y le gustaba al consumidor. Pero en las elaboraciones modernas de vinos verdes se procura que se haga la fermentación maloláctica antes de embotellar, para que el vino esté perfectamente brillante y limpio. Y algunos productores le suelen añadir un poco de anhídrido carbónico para seguir teniendo esa fantasía del gas, que es realmente agradable en boca. Pero otros muchísimos productores de vino verde no añaden gas y son vinos perfectamente normales, como podemos tener
en la Borgoña o en cualquier otra denominación de origen. Los precios son normalmente muy buenos. La inmensa mayoría de los vinos verdes son de una magnífica relación calidad-precio. Vinos que encontramos a 3, a 4, a 5 euros. Otros de muchísima calidad que encontramos hasta 70 euros la botella. Pero una inmensa mayoría son vinos muy recomendables, con buena frescura, ligeros, con buena acidez, con alcohol bajo y vinos tanto los blancos como los tintos que son maravillosos para consumir el verano. O sea, consumir en verano. Acompañan a una infinidad de platos. El bacalao, por ejemplo, los portugueses son famosos en todo el mundo por sus 1000 formas de preparar el bacalao. Siempre han sido grandes pescadores en el Atlántico Norte y tienen la flota bacaladera más importante. Hoy no la tienen, pero siguen comprando bacalao de otros países como Noruega, pero tienen una tradición de exigir una grandísima calidad en el bacalao. En la mayoría de los países, tú vas a comprar bacalao a un supermercado, en España por ejemplo, y ves una estantería con bacalao. En Portugal no, en Portugal tiene diferentes estanterías con el bacalao clasificado en diferentes categorías. Ellos dicen graúdo, por ejemplo, en fin, tienen unas 6 o 7 categorías diferentes con precios diferentes y ellos son expertos, saben distinguir perfectamente entre el buen bacalao y el mal bacalao. Y por supuesto, el buen bacalao siempre es salado, siempre ha hecho esa maduración con la sal, porque en España hay una frase que decimos: quedó en agua de borrajas. La borraja es una planta que cuando se hierve, pues el caldo es insustancial, no tiene ningún sabor. Los portugueses esa frase dicen fico en aguas de bacalhau, que quiere decir quedó en aguas de bacalao, porque cuando el bacalao es fresco y lo cocinas, lo guisas en agua, pues queda insustancial, aquí no tiene sabor. El sabor del bacalao se obtiene cuando se sala y el bacalao madura con esa sal y entonces tiene ese sabor tan fantástico del bacalao madurado. Yo sufro mucho cuando voy a muchos restaurantes en España, te ponen bacalao, pero te ponen bacalao fresco, que aquello realmente no tiene casi sensaciones. Pero en fin, volvamos al vino. Los vinos verdes son fantásticos para acompañar el bacalao, los guisos de pescado, los pescados azules, los tintos sobre todo, guisados de carne, porque esta buena acidez va a casar magníficamente con la grasa, o lo que dicen los portugueses, la gordura. Pues bien, vamos a probar nuestros vinos. El primer vino, Abeleda, hecho por la Casa Abeleda, que es una de las más grandes de la región de los vinos verdes, en Portugal. Es un blanco que presenta, hecho 100% con uva albariño, presenta algo de anhídrido carbónico, muy poquito, pero se pueden ver las gotas visiblemente. Tiene ese CO2 ha sido añadido, no es de restos de fermentación. Tiene un color amarillo dorado, una capa baja y una lágrima no muy evidente. En el aroma tiene un magnífico aroma que recuerda flores blancas, recuerda algo de fruta tropical, la flor de la pasión se puede ver reflejada en este vino. Un toque de cítrico, un aroma muy, muy disfrutable, intenso y limpio. Uva albariño. El vino seco, por supuesto. Buen cuerpo, buena expresión en boca. Acidez, el vino es fresco, pero no tiene demasiada acidez. No molesta en absoluto en la boca. Leyendo la ficha técnica de este vino, vemos que tiene una acidez expresada en ácido tartárico de poquito más de 6
gramos litro, pero muy bien integrada con el cuerpo y la consistencia de este vino. Tiene una longitud media, una buena amplitud y yo lo calificaría este vino con 90 puntos. Un vino que tiene una relación calidad-precio fantástica, o como dicen los portugueses, espantosa. Este vino vale en Continente, un supermercado muy famoso en Portugal, lo encontráis sobre 5 euros. También lo podéis pedir por Portugal Vineyard, que es una web que vende vinos portugueses, y está sobre los 6 euros. Relación calidad-precio magnífica. Este es un buen vino por ese dinero. Vamos ahora al tinto. El tinto es Ponte de Lima. Es una gran cooperativa que aglutina a cerca de 2.000 productores en la zona de los vinos verdes. Aquí las uvas que se utilizan son Viñão, Borrasal y Espadeiro. Bueno, los portugueses nunca dirían Borrasal, dirían Borrasal. Pero bien, ¿me entendéis? Es un vino tinto, porque muchos piensan que los vinos verdes son blancos. No, también hay tintos, aunque la mayoría y los de mayor calidad suelen ser los blancos. Hay tintos y muy pocos rosados. Un vino de muchísima capa, mucha cantidad de color. Tiene un rojo púrpura, un rojo de juventud radiante. Es un vino del año 22. Una lágrima bien marcada, el aroma muy interesante, es limpio, intenso, huele a fruta roja muy madura, como en compota, como en mermelada. Tiene también un toque de pimienta y es un vino de una nariz muy disfrutable. En la boca, más acidez que el anterior, un tanino bien presente y bien perceptible, un vino que no va a ser del gusto de todos, pero el que le guste le va a entusiasmar, porque es un vino de bajo alcohol, tiene 11 grados, muy buena acidez, un tanino presente. Yo me imagino este vino acompañando fantásticamente, por ejemplo, al cochinillo asado, el leitão, como dicen los portugueses, porque esa grasa del cochinillo va a casar perfectamente con este tanino, con esta acidez y con esta gran frescura del vino. El vino muy particular por ese tanino y esa acidez alta, pero el vino realmente es muy agradable. Una longitud media, una amplitud media también. Es un vino muy particular. Realmente beber este vino es beber algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados en la generalidad de las regiones vinícolas. Este vino se encuentra en Continente, en Portugal, por 4 euros. 4 y 5 euros. Vinos de mucha personalidad, sobre todo el tinto, vinos que son una buena experiencia tomarlos y que es un buen souvenir turístico cuando vayáis a Portugal, iros a una tienda de vinos, a un supermercado y cargaros de vinos verdes o de viños verdes. Comprar algún tinto, saborearlo con un guisado, con una carne grasienta. Con este vino, por ejemplo, con una fabada va también fantásticamente bien y son vinos de muchísima personalidad. Probadlos por vosotros mismos, tomadlos siempre muy fríos, en el entorno de 10-12 grados centígrados y que tengáis felices vinos.